Muy buenas tardes. Muy buenas tardes por acompañarnos hoy aquí en Casa Árabe en esta charla que hemos organizado aprovechando la presencia, la suerte de tener con nosotros a tres de las artistas. Bueno, una de ellas está entre el público, no está aquí en la mesa, y a la comisaria de la exposición. Y como no podíamos dejar pasar esta ocasión de aprovechar su presencia no solo para completar el montaje de la exposición que luego vamos a inaugurar, sino para también hablar con ellas y conocer un poquito más de cerca ¿qué contexto es este de Libia? Un país que nos es tan ajeno, tan lejano, a pesar de que no está geográficamente demasiado lejos de nosotros, pero sí lo está en el conocimiento que tenemos de su historia moderna y contemporánea. Un país que, bueno, por distintos motivos no nos ha llegado suficiente información y la que nos ha llegado quizá ha sido demasiado unívoca, de un solo lado o de un solo tema y sobre todo en la época actual, en el momento en el que estamos viviendo, con todos los acontecimientos que han sobrevenido después del 2011, pues parece que Libia es solamente un país en el que suceden cosas difíciles, como lo que estamos viendo pues, en estos meses atrás, ¿no? Es decir, con esto quiero simplemente poner un contexto de por qué nos parecía extremadamente importante aprovechar la presencia de estas mujeres aquí para, además de trasladarnos una serie de informaciones y de mensajes con las obras que vamos a poder ver en la exposición, escuchar también de ellas de primera mano en qué contexto trabajan, cuál es la realidad de sus ciudades, de las ciudades en las que ellas viven y cómo es ese contexto para trabajar, para el trabajo de los jóvenes creadores y cuáles son las perspectivas que realmente tienen como personas que son fundamentales para construir esa sociedad civil, esa sociedad de futuro que tanto necesita el país, ¿no? En primer lugar va a hablar Najla. Najla El Ayeli es la comisaria de la exposición. Najla es la fundadora de una fundación que se llama Noon Arts Project, que es nuestra fundación hermana en este viaje, en el viaje de poner y traer estos artistas a Casa Árabe. Noon Arts Project se creó en el año 2012. Najla fundó esta organización en Londres. Ella es de origen libio, pero reside en Londres actualmente. Y en 2012, después de todo este surgimiento y toda esta efervescencia de vitalidad y de ganas de ciudadanía que veíamos en muchas capitales del mundo árabe, ella decidió también aprovechar este impulso para mostrar y dar a conocer al mundo cuál es la labor, la creación, la labor de los artistas y la gente que trabaja en el ámbito de la cultura de su país de origen, Libia. Con este objetivo fundó esta asociación, esta sociedad, Noon Arts Project, y nos va a hablar un poquito de la asociación y de también el sentido de la exposición que tenemos hoy aquí y de otros proyectos que ha desarrollado con anterioridad. Después de hablar Najla, le daremos la voz a dos de las artistas que luego presentaré cuando les toque el turno de palabra. Najla, your turn. Okay. Thank you, Nuria. Bien, muchísimas gracias, Nuria. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, quiero dar las gracias muy particularmente a Casa Árabe por albergar este evento y también a la Fundación Repsol y a Lares Bank por patrocinar y hacer posible todo este evento. Quisiera también dar las gracias a todos los artistas. Hay 3 de ellas que están con nosotros esta noche, pero también hay otros muchos artistas que se han quedado en nuestro país, en Libia. Quisiera empezar hablando en general sobre Libia como paisaje. Desgraciadamente, Libia es un país que es visto como un desierto cultural. Es un país muy poco conocido a nivel cultural, fundamentalmente por su historia reciente de dificultades, de conflicto. Las artes y la cultura parece que de alguna manera han estado ausentes de la conversación cuando se habla de Libia, pero en realidad el país es un país en el que hay una composición étnica muy rica, con múltiples culturas
que se han ido estableciendo y desarrollando en Libia, desde los romanos a los judíos, a los otomanos, los asir, que son los que llevan más tiempo, los africanos, y todas estas civilizaciones y culturas han dejado su huella en este paisaje que llamamos Libia. Yo fundé Noon Arts en el 2012, después de las primaveras árabes, y entonces me di cuenta de que faltaba algo en la escena del arte contemporáneo libio, porque no se conocía a nivel internacional, y por eso lancé esta pequeña iniciativa en el 2012, y nuestra primera exposición fue en Londres, patrocinado por el British Council, y fue una exposición colectiva con 8 artistas libios contemporáneos, y recibió magníficas críticas, y eso pues me llevó a seguir trabajando y a seguir colaborando y haciendo más cosas y descubriendo más artistas, porque es muy difícil encontrar artistas en Libia, puesto que no hay una base de datos muy completa donde buscarlos. Y hasta ahora hemos expuesto, bueno, yo he sido comisaria de 13 exposiciones en Trípoli, en Londres, en Malta, en Italia y ahora también en Madrid. Y en cada una de esas exposiciones, la verdad es que el proyecto ha resultado siempre un viaje increíble. Hemos colaborado con muchas instituciones distintas, centros como el Arab Bridge Center en Londres, la Fundación Benetton en Italia, también nos patrocinó el British Council, Moldavia, el Grupo Carintia, y ahora tenemos la suerte de contar con el apoyo de la Fundación Repsol y del Ares Bank, y también muchas personas que nos han ayudado para posibilitar estos proyectos, porque la logística es muy complicada, porque estamos en una situación muy difícil ahora mismo debido al conflicto, pero afortunadamente en todos los casos hemos conseguido verter algo de luz sobre lo que está sucediendo en la escena cultural libia. Me gustaría mencionar que mi interés por las artes, yo soy arquitecta de profesión, pero mi interés por el arte, especialmente el arte libio, me llegó de mi padre, que era un mecenas del arte libio, y yo crecí rodeada de muchas obras históricas de artistas libios. Les voy a mostrar 2 obras, esta de Mohamed Baroudi y esta de Abdulmutalib al-Heima. Ambas, bueno, Baroudi ya falleció, pero bueno, es una imagen de Trípoli y la fuente de Sala en el año 50, y vemos la vida cosmopolita de Trípoli, de la ciudad entonces, y esa fuente tan icónica, tan representativa, y esa estatua que fue diseñada por un escultor italiano en los años 30, porque entonces, bueno, ya sabéis que la Trípoli moderna la construyeron evidentemente los italianos, y esta estatua se convirtió realmente en un icono y un signo de civilización en Trípoli, que fue muy bien acogida por los ciudadanos de Trípoli como muy representativa de su ciudad. Y aquí vemos una procesión sufi, que es algo que la verdad es que ha ido desapareciendo de la cultura libia debido al fanatismo. Y también hay una señora extranjera que vemos en la imagen haciendo una fotografía, que son cosas que han desaparecido todas. La fuente, bueno, una mañana todo el mundo se despertó en el 2014 y había desaparecido. Las hadras sufi también parece que han desaparecido en nuestra tradición. Y luego tenemos esta obra de Gema, que es un cuadro maravilloso que nos muestra también la hadra, esas celebraciones sufi del cumpleaños del profeta, que se realizaban cada año y que transmiten, yo creo, esa identidad cultural de Trípoli con todo ese patrimonio histórico tan rico. Lo que tengo que decir es que sin el arte, sin la cultura, una parte de quienes somos se pierde, se olvida. Y ahora quiero presentaros a Hadia Gana, que es artista y que también
ha sido la primera Libia que ha construido un museo privado allí en Libia y es una de las artistas con las que he colaborado ya en varias ocasiones y su trabajo está expuesto en esta exposición. Y Takwa Abu Barnusa, que es otra joven artista y también comisaria de múltiples exposiciones y tiene su propia fundación que se llama Warak, en la que trabaja muchísimo con artistas locales, con mucho talento, para ver qué se puede hacer con las artes visuales en Libia en el momento actual. Adelante, Hadia. I hope it will be in order, because my mind is not... Espero que estén más o menos ordenadas, porque tengo la mente un poco desordenada y cuento con que las fotos me sirvan para ubicarme. Hadia, no se ve bien Perdona, con la- Hadia, Bajamos un poquito la luz, ¿no? que muy... They are going to make it. Un poquito más, por favor. muy We will fall asleep. Yes. Okay. So I would compare this Bueno, pues vamos a comparar esta imagen con la foto de esa luna de miel después de la revolución, todo el mundo contento, feliz, flying wishes con esos faroles que llevaban nuestros deseos al cielo. and still while Y flying the wishes in the sky. mientras lanzábamos esos deseos hacia el cielo, ya entonces, en el 2011, había artistas que preguntaban, Ein significa ¿dónde? It was a bit when I took this picture. Y cuando hice esta foto pensaba, bueno, las generaciones jóvenes qué pesimistas son, ¿no? Porque dice ahí, pequeño, Resurrection in a destroyed country. que no hay resurrección posible de un país destruido. I kept looking at Facebook. Y bueno, yo miraba imágenes en Facebook y seguía An anthropologist in un poco como antropóloga I was looking las cosas que iban apareciendo and reality images. y estos contrastes entre las imágenes, And of course in las representaciones y las imágenes reales que veías en Facebook. Y en el 2011, si le preguntabas a un libio qué querían, les decías, pues ser como Dubái, que tener un montón de rascacielos, todo perfecto, todo maravilloso. Y aquí tenemos en el 2015 ese sueño dream is like bread, oil, gas, que era pues eso, paste and oil. pan, petróleo, gas, salsa de tomate. Y todo esto, por supuesto, Since the start, even in desde el principio, incluso con Gaddafi, los libios, en cierto modo, estaban siempre muy felices, porque si tenías pan, eras feliz, si tenías aceite, eras feliz, si tenías mantequilla, y bueno, y había esos pequeños elementos que te daban la felicidad a diario. Y ahí lo vemos todo, el pan, el coche, la gasolina, y no sé qué es lo azul, pero bueno. Y sí, había felicidad, pero que al mismo tiempo generaba una cierta ira. Con los likes en Facebook, bueno, la vida real, y luego está la vida de Facebook, que también es muy real, y había este tipo de likes en Facebook, bastante agresivos. Aquí tenemos un muro de un colegio público, no sé quién ha pintado la pared, pero también bastante agresivo. Y este tipo de debate o de inicio de un debate, porque crecimos en un país donde no había mucho debate político ni tampoco social. Estabas con o sin, a favor o en contra, y este fue el comienzo para mí de la destrucción. Las paredes empezaban a aparecer llenas de garabatos y aquí, bueno, Hamran, que es uno de esos chicos, digamos, que apareció, lo desapareció y volvió en un ataúd. Y un amigo mío empezó a dejar estas huellas suyas por toda la ciudad como forma de homenajear su recuerdo. Y alguien pues le prendió fuego para hacerle desaparecer, para oscurecerlo. Y bueno, hay todos estos pequeños debates y diálogos que para mí es algo positivo, porque efectivamente hay agresividad, pero al mismo tiempo hay debate, por fin. Y estos son los chicos.
a los que me refiero, bueno, esas milicias young kids que están compuestas de chicos jóvenes que crecieron durante la guerra y que les parece que están en un videojuego. Y bueno, en cierto modo lo están. This is a Y aquí mangaka, tenemos Libyan mangaka I'm very proud of. It's Abdullah Hadiyah. Abdallah Hadiyah, que tiene una forma muy interesante de resumir las circunstancias. Aparece él en el dibujo y pasa este otro joven y le pregunta, ¿qué haces? Curioso, claro. Y dices, ¡ay, qué bonito lo que estás haciendo, lo que dibujas! Y dice, gracias, Place is not in Libya. pero tu lugar no está en Libia. Fleeing reality. Y bueno, pues eso, siempre la evasión de la realidad, el huir del país. So in all this, Y en todo esto, for me, I saw I'm more of an observer. yo soy más bien una observadora en Libia. I'm one of the Soy una de las personas afortunadas porque crecí artistic house. en un hogar My mother was a kindergarten. abierto a las artes. Mi padre era artista, mi madre era profesora de I grew up in a infantil, que es muy parecida a ser artista, y crecí en una casa muy bonita, que es esta, way. y I knew, I was sure en that cierto modo estaba segura de que después de la revolución las cosas se iban a poner bastante feas bastante tiempo, no porque fuéramos tontos, sino porque en todas las revoluciones siempre después hay un periodo, digamos, de adolescencia en el que, bueno, pues hay que irse encontrando a uno mismo. Yo quería permanecer en Libia y pensé, bueno, pues tengo que hacer algo que me mantenga aquí con una buena actitud. Y le pregunté a mi madre we decided y decidimos to take the house, the family house, coger la casa familiar y convertirla a museum. en un museo, sí, pero también en un hogar para las artes basado en la obra de mi padre. Was the first, Y bueno, pues fue la primera maqueta que hicimos. that's the thing. Ahí lo vemos. Now the concept of Y el the concepto house for the moment, de la if you say, casa, "Oh, what you gonna show?" bueno, I would say my si me hubieses preguntado inicialmente qué iba a exhibir, hubiera dicho pues la obra de mi padre y qué vais a programar, y hubiera dicho, bueno, ya veremos. Y lo que estamos haciendo ahora es en parte un proceso, porque la casa en sí misma es una obra de arte en proceso, yo lo veo así, porque evoluciona y crece dependiendo de las circunstancias. it's a bit Es un poco una obra social al mismo tiempo, porque I try to intento implicar maximum of people like al máximo número de personas posible, artistas, pero no necesariamente solo artistas. La mayor parte de la gente que viene a veces me dicen, ¿y qué haces? ¿Y en qué están trabajando? Y digo, pues nada, este es un hogar para las artes. Y dicen, ¿y tienes dinero? ¿Ganáis dinero con esto? Y decimos, pues no. Y dicen, pues qué bien. Y bueno, siguen trabajando y haciendo cosas. Es un poco como una especie de a melting pot. It's a platform when people meet, doing plataforma en la que la gente se encuentra y hace algo positivo, o bien se ponen a trabajar o tienen un debate. Aquí vemos a dos jóvenes arquitectos y dos jóvenes ingenieros de energía solar, the one pointing y el que señala estaba feliz porque fue la primera vez que nos conocimos, y estaba feliz porque me dijo, siempre había querido power in Libya and nobody traer la energía solar a Libia, pero nadie quería porque somos un país con muchos recursos gasísticos y petrolíferos, y a nadie le interesaba porque éramos ricos. the start of Y bueno, pues ese fue el comienzo the structure. de la estructura, digamos. That's mostly for two things I did this structure. Y bueno, la estructura la hicimos para dos cosas. En la práctica, para ampliar el espacio, y en segundo lugar, para que pasase de ser una casa familiar a convertirse en una institución visualmente. Y también, en tercer lugar, psicológicamente, porque esta es una estructura que técnicamente es muy compleja, y cuando un ingeniero libio vio los planos, nos dijeron, no lo haga aquí, hágalo fuera. Aquí no se puede hacer porque no tenemos suficiente experiencia, va a haber demasiados problemas, si quiere construir algo así, que se lo hagan en otro país. And I wanted to do Y yo quería que lo hicieran libios, en Libia, material. con materiales locales. So Así que this is a kind of a team I have. aquí vemos el equipo. The young architect is under El joven arquitecto está ahí bajo las vigas, el del medio, al otro lado, es responsible. el responsable, digamos, de la parte de la estructura de hierro,
Y bueno, pues vamos desarrollándolo día a día, vamos reparando los errores que se cometen. Si se nos rompe un lado, pues lo vamos arreglando. Y lo bueno es que todos los ingenieros que vienen empiezan a mirar y a hacer preguntas y dicen, bueno, voy a llamar al responsable para que se lo comente, y entonces pues empieza a surgir el debate, pues lo tiene que hacer aquí o allá. Es jerga técnica de ingenieros, pero también es un diálogo y un comienzo. Aquí tenemos distintas generaciones. La persona de blanco es un amigo de mi padre que representa a esa primera generación de artistas libios. La chica joven es su sobrina, que también la conoce Takwa, que es una artista también bastante conocida. Y bueno, pues hay distintas generaciones que se juntan. Y aquí tenemos amigos míos de la costa que hacemos kitesurf juntos y que vinieron para lijar las paredes y además se lo pasaron bomba, aparentemente. Y aquí tenemos amigas de mi madre, mi profesora de primaria, que vino para poner en orden los azulejos. Es una cosa como muy de colegio de primaria y les encantó hacerlo. Esta persona es una investigadora de ADN, pero le gusta trabajar por su cuenta, y cuando viene ella pues prefiere trabajar sola, y ella pues sabe soldar y va aprendiendo sobre la marcha, hacer otras cosas según van siendo necesarias. Y aquí tenemos otra vez al herrero, aquí pensando, porque está ahí justo debajo de la estructura. Y bueno, pues vienen cuando quieren, las puertas están abiertas y es un sitio donde te puedes sentar, dormir, relajarte, conocer gente, porque siempre hay alguien por ahí. Y aquí tenemos a chavales de la zona y mi sobrino que se ponen a jugar. Y también se trata de eso, de que sea un sitio donde juntarse con otras personas, pues sí, para el arte y para otras cosas, pero también para la vida. Y aquí tenemos a chicos ya más crecidos que también juegan en una zona que llamamos la biblioteca infantil, y bueno, traen sus propios juguetes, y todas son fundaciones y ONGs, y este es un grupo de ONGs políticas que son el grupo de futuros líderes del país. Y bueno, cuando vinieron decidieron ir todos a esa zona, se sentaron todos ahí y empezaron a jugar a cosas. Y bueno, el tema es, aquí no os estoy mostrando ninguna obra de arte, porque las obras, en mi opinión, son parte de la vida, y si creas un entorno agradable para la vida, empieza a surgir el arte, porque la gente se relaja, piensa y empieza a producir obras más maduras. Se produce mucho arte, pero es errático, es agresivo, es bastante incoherente, y bueno, todo esto está muy bien, pero hace falta estabilidad, hace falta descanso, y no hay muchos sitios como este en Libia. No existe ya la esfera pública, y los centros culturales también son muy poco habituales. Hay 2 o 3, pero desaparecen muy rápidamente, con lo que cuantos más sitios como este haya, pues mejor nos sentiremos, yo creo. Y ese es el tema. Gracias. Takwa Abu Barnosa es otra de las artistas en la exposición. Es la más joven de los artistas, porque hablo en femenino, porque son mayoría, pero en realidad de los 12 artistas que están en la exposición, 8 son mujeres. Y Takwa es la más joven, ella nació en el año 98, pero a pesar de su juventud, como nos va a contar ahora, nada le para. Tiene una fuerza vital impresionante, y aparte de realizar su trabajo como artista, sobre todo artista de caligrafía, tiene una preocupación inmensa por realmente ser un motor que empuje a otros jóvenes como ella a poder llevar a cabo su labor artística, y parte de lo que nos va a explicar tiene mucho que ver con esto. This is really disturbing, Najla, so I have to move the notes from here. Right. My name is Taqwa and I'm 20 years old.
Buenas tardes, me llamo Takwa, tengo 20 años y mi viaje con el arte y la cultura empezó en el año 2014. Y normalmente para las personas de mi edad, cuando les preguntas algo sobre sus estudios, su carrera, sus intereses, ellos te van a empezar a contar una historia que ocurrió en el año 2011 o 2014, que es en el tiempo de la revolución y de la guerra civil que ocurrió en el 2014 en Trípoli. Yo era demasiado joven cuando empezó la revolución, pero en el año 2014 acababa de terminar la secundaria y quería buscar una carrera en el campo de las artes y estudiar algo que me encanta y hacer muchísimas cosas y practicar arte y pintar y tener exposiciones, pero luego de repente la realidad me aplastó, como quien dice. Y era una adolescente enfadada, muy enfadada, porque realmente no había nada. Y cuando no hay nada, tienes mucho espacio, mucho tiempo, mucha energía y más oportunidades para cambiar y crear y para experimentar, desde luego. Con lo cual puedes intentar hacer lo que tú quieras y nadie te va a juzgar porque nadie está haciendo nada realmente. Por lo tanto, así empezó todo. Tuvimos una guerra civil, tuvimos que exiliarnos en las montañas, no nos podíamos quedar en Trípoli y ahí descubrí que me encanta la caligrafía. Pero también me interesaba mucho toda la cultura y toda la industria del arte, cómo funcionan las exposiciones, qué es lo que organizan. Y también me interesaba mucho lo que es la parte de ser comisaria de una exposición. Y yo necesitaba tiempo. Estaba practicando durante unos 6 horas al día y estaba también siguiendo algunas galerías y escribí a muchísimas universidades en el mundo y me aceptaron. Pero no conseguí llegar a ninguna de estas universidades porque la situación es muy complicada y no puedes estudiar lo que tú realmente deseas estudiar. Al final del 2014 la guerra civil terminó y me fui a la Universidad de Arte en Trípoli, desgraciadamente, y estuve ahí casi menos de un año y me echaron, afortunadamente. Pero luego dije, bueno, si esta situación cambia, si la crisis económica y todas estas cosas siguen, pues no debería de quedarme. Y no debería de quedarme aquí sin educación, sin experiencia, sin conocimientos. Y por eso me fui al colegio de mi madre y empecé trabajando en un pequeño estudio, muy pequeño, muy humilde, y empecé a trabajar un poco para mis cosas, invité a mis amigos y hacer algunas cosas ahí. Y esto fue en el año 2015. Y es entonces cuando decidí que tenía que empezar con mis propios proyectos. Y en ese caso me enfadé una vez más, porque no había realmente ninguna galería de arte, no había organizaciones que me podrían ayudar o dar consejos. Y esto fue un poco el comienzo. Y empecé a desarrollar mi trabajo cuando muchos amigos empezaron a llegar y luego empezaron a llegar amigos de amigos y a personas que no conocía para nada llegaban a mi estudio. Y también los estudiantes del colegio pues saltaban clase y se venían al estudio. Entonces creo que llegó el momento en el que pensé, esto yo lo puedo hacer a una escala más grande. Por lo tanto, no es solo para mí, sino también para la sociedad, para todos aquellos que piensan como yo. Y de alguna manera fue mi manera de aprender, ser comisaria de mis propias exposiciones. Después de un año de estudios y de observar, mi madre estuvo de acuerdo y empezó a financiar este proyecto. Y tenía
varias opciones. Tenía una opción de ahorrar e irme a estudiar fuera o de llevar a cabo este proyecto. Y yo lo que realmente quería era llevar a cabo este proyecto. Solo tenía 17 años y no tenía ni idea de lo que quería hacer. Las personas no simplemente pueden abrir galerías de arte en un país donde no existen las galerías de arte, pero alquilamos un local y empezamos a trabajar en el campo de las exposiciones y también de los debates y conferencias. Yo no tenía experiencia ninguna, pero creo que sí que fue muy interesante porque aprendí mientras iba organizando esto y he aprendido muchísimo a base de cometer errores, evidentemente. Y este espacio hemos organizado exposiciones para artistas emergentes y también visitas de colegios y también pequeños talleres y otras actividades relacionadas con la cultura y con el arte. Este espacio era un sitio no solo para analizar el proceso de crear, pero también de los resultados, con lo cual los artistas podían llegar de forma diaria o un par de veces en semana y tenían la posibilidad de utilizar el espacio, utilizar todo lo que teníamos para crear o también hablar sobre lo que estaba ocurriendo en la escena artística. Y me acuerdo que tuvimos muchos problemas, pero pienso que parecido con lo que ocurre con otros proyectos, ya que no tienes experiencia, ya de repente se te agota el dinero, no tienes fuentes de financiación, sobre todo en momentos de conflicto y en una situación muy poco estable, porque no podíamos realmente planificar nada a largo plazo. Para el mes que viene, como mucho, pero si algo ocurre en el país, pues de repente todos estos planes se caen al agua. Pero también nos motivó a cambiar la situación y había muchos retos y por lo tanto hemos creado mucho valor añadido. Y en el año 2017, el año pasado, este espacio fue cerrado a la fuerza en mayo, cuando creamos una exposición sobre derechos humanos y las condiciones de los derechos humanos en Libia. Y de alguna manera lo que queríamos hacer era estimular a los artistas que trabajen sobre temas que hace que las jóvenes generaciones se hagan preguntas sobre lo que está ocurriendo, ciertos temas, sus vidas, sus identidades, su cultura. Y yo no sé realmente si el motivo por el que se cerró este espacio a la fuerza por el tema en sí, o si fue por la mezcla de que había mujeres y hombres todos en el mismo espacio, pero sí que de alguna manera tuvimos un impacto, positivo o negativo. Y después de que ocurrió aquello, pensamos que no íbamos a poder seguir trabajando, que íbamos a correr muchos riesgos. Pero luego dijimos, bueno, vamos a interrumpir esto a nivel local y vamos a trabajar a nivel internacional y promover a los artistas locales. Pero es cierto que Libia está muy aislada e incluso artistas de otras ciudades no se conocen. No saben lo que están produciendo, lo que están creando los demás artistas, con lo cual lo que queríamos hacer era romper el hielo y hemos creado una exposición en Barcelona el año pasado y luego otras exposiciones para artistas emergentes. Y después hemos querido volver a trabajar en Libia y eso fue cuando intentamos encontrar otra solución. Queríamos crear alternativas
queríamos encontrar soluciones diferentes, puesto que no teníamos un espacio donde podíamos trabajar, pues ¿por qué no hacerlo al aire libre, en zonas públicas? Ahí llega más gente y alcanzas a muchas más personas. Y aquí estamos en la ciudad antigua de Trípoli. Es culturalmente muy interesante y en algún momento fue una zona donde había muchos creadores, muchos artistas, muchas exposiciones y otros eventos culturales, y de alguna manera decidimos que continuáramos con esto en la ciudad antigua, pero sobre todo en espacios públicos donde todo el mundo nos puede ver, donde todo el mundo puede hacer preguntas. Pues en Libia esto era bastante arriesgado y era muy novedoso a la vez. Y empezamos con un debate con Hadia y con una compañera que se llama Rimardek, que se dedica al teatro, y tuvimos un debate sobre el arte en espacios públicos en Libia y cómo lo podemos desarrollar a lo largo de los próximos años. Y después de esto organizamos cine al aire libre y exposiciones en áreas públicas en las callejuelas de la ciudad antigua. Y queríamos atraer a todas aquellas personas que viven en esas zonas y aquellos que son artistas. Y en el momento de Ramadán era el mejor momento, porque todo el mundo puede estar. Socialmente estamos muy relacionados, las familias se visitan, hay muchísima gente, con lo cual realmente el Ramadán fue el mejor momento. Las exposiciones fueron muy buenas, muy interesantes para nosotros. Fue la primera vez que nosotros trabajamos en espacios abiertos y públicos, pero también para el público fue muy interesante porque las personas que viven en la ciudad, en el centro antiguo, sabían que había centros culturales y no habían ido nunca a ningún sitio de este tipo. Y cuando organizamos estas exposiciones al aire libre, venían a preguntarnos cosas. Bueno, no éramos muy bienvenidos al comienzo y los chicos nos tiraban piedras y nos decían que nos fuéramos, salir de nuestras calles. Pero bueno, después de 2 meses, estos jóvenes y también otras personas empezaron a ayudarnos y nos salvaron de muchísimos desastres que ocurrieron. Un día, por ejemplo, el segundo día de la exposición, pues desaparecieron todas las obras. Pensábamos que las habían robado, pero eran los chicos que se los llevaron a casa para protegerlos de otros jóvenes. Me pareció muy interesante para ver cómo fue cambiando la mentalidad de estos chicos y fueron mucho más amables y agradables y hospitalarios más a medida que fuimos avanzando. Aquí puedes ver distintas exposiciones y vas pasando de una zona a otra, y la verdad es que muchos de los artistas nunca habían entrado en la ciudad antigua, habían visto Marcos Arts, pero no habían entrado en la ciudad antigua porque tenían miedo, porque pensaban que era arriesgado, y a veces es arriesgado, pero de todas maneras vale la pena tomar este riesgo. Hay que preguntarle a las personas qué es lo que piensas y empezar a hablar con todos los que están allí. Este fue un proyecto muy exitoso porque sí que conseguimos alcanzar al público. Teníamos muy pocos recursos y muy poco tiempo, pero hemos pensado que quizá esta experiencia se pueda repetir, y es una manera para ampliar el número de personas que te vengan a visitar y el número de artistas.
Luego empezamos con otra exposición en Saraya, en el centro de la ciudad de Trípoli. Y vimos que hubo muchísimas personas, distintas generaciones, jóvenes, adolescentes, chicos, personas mayores, todos estaban ahí para crear. Y todo el mundo estaba tan contento, estaban probando algo por primera vez y nos hacen muchas preguntas. Y eso es lo que nosotros queremos conseguir. Queremos conseguir que el arte sea una herramienta hacia el diálogo, que sea algo que contribuya al cambio social. Y yo creo que todos estos experimentos nos han demostrado que podemos seguir sin un espacio físico. Es muy complicado porque lo tienes que instalar en un día y luego es posible que alguien venga y quiera llevárselo y tienes muchas expectativas de lo que pueda ocurrir. Y muchísimas cosas han ocurrido a muchas personas, pero intentamos mantener esta situación bajo control y intentamos sacar lo mejor de todas estas circunstancias. Hace poco queríamos organizar una residencia artística en una ciudad en el desierto, pero desgraciadamente no se pudo porque caían bombas en la ciudad, con lo cual no se pudo llevar a cabo. El problema de la escena artística es cómo conseguir no parar cuando quieren que pares. Si te lo cierran por un lado, tienes que intentar abrir otra manera, otra solución para canalizar estas actividades. Y esto es un poco el resumen de nuestra fundación y estamos intentando hacer más, tanto a nivel local y a nivel internacional, sobre todo para todos estos artistas jóvenes que están haciendo todo lo que puedan, aunque viven en unas circunstancias sin motivación alguna.